Hoy es 7 de enero del año 2022. Reflexión para el día de hoy. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Lectura de la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 24, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Hijos míos, Dios nos concederá todo cuando le pedimos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros, como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne, procede de Dios. Y todo el que niega a Jesús, no procede de Dios, sino que está inspirado por el Anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad los confines de la tierra. Por eso, reyes, sean prudentes. Aprendan, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor. Salmo 2. Evangelio para el día de hoy. Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 17 y versículos del 23 al 25.
Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Y, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de Dios, el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino, curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguía una gran multitud, que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Crea con nosotros un corazón humilde para recibir tu palabra. Bendícenos con tu presencia y acrecienta tu gracia en medio de nosotros. Todo esto te lo pedimos, amado Padre del cielo, en nombre de Jesús el Mesías. A él la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y aleluya. Buenos días, amados y amadas de Dios en Cristo Jesús. El anticristo. Estamos siempre hablando del anticristo y que va a venir esa gran figura que va a tener un gran poder en el mundo antes de la venida de nuestro Señor Jesús, la segunda venida del Mesías. Y anunciamos eso como algo para el futuro, pero cuando leemos la carta de Juan, del apóstol, dice: no, el anticristo ya está operando en medio de nosotros, y está operando en medio de nosotros desde el comienzo de la predicación del Evangelio del Reino. Por eso tenemos que entender estas claves que Juan nos da. Primero, que la voluntad de Dios es que creamos en su Hijo, en Jesús. Y segundo, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ordenó. Así que esta orden tiene una doble dimensión. Una hacia Dios, creyendo que Él envió a Jesús, que Jesús es el Mesías. Y la otra es hacia los hombres, hacia los que nos quedan al lado, amando a los demás. Esa es, en resumen, quizás las claves fundamentales del cristianismo. Y hay que cumplir esos mandamientos de Dios, que es creer que Jesús es el Mesías, que fue enviado por Dios como el siervo sufriente de Isaías para morir en la cruz y pagar nuestros pecados, y que creemos que, por otro lado, amar a los demás, amar al prójimo. Dice: de esa manera permanecemos en Dios, y Dios va a permanecer en nosotros. ¿Cuál es la señal de que Dios permanece en nosotros? Es el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es la promesa de Dios para aquellos que creen en Jesús, ese sello del Espíritu, que es el sello también que debemos tener en el día final, los sellados con el Espíritu Santo. Y sabemos que, igual que en la época de Juan, también en nuestra época hay muchos falsos profetas, muchas personas que vienen a hablar otro mensaje. Son falsos profetas. ¿Cómo sabemos si estos son falsos o reales profetas? Juan nos da la clave. ¿Cómo sabemos que alguien está inspirado por Dios o no lo está? Y dice: aquel que confiesa que Jesucristo, Jesús el Mesías, vino en la carne, ese procede de Dios. La clave para saber si alguien es el anticristo
es su actitud frente a Jesús. Si cree que Jesús vino en la carne a pagar nuestros pecados, a reconquistar un pueblo santo para Dios, entonces es un profeta verdadero. Pero el que niega que Jesús es el Mesías, ese no procede de Dios. Ese está inspirado por el anticristo, y aquí viene la clave de Juan. Ese anticristo ha estado activo, operativo desde el comienzo, negando que Jesús procede de Dios. Ahora termina este evangelio, esta carta de Juan de manera preciosa, y quiero compartirlo contigo en este día, amado y amada de Dios. Los falsos profetas, esos pertenecen al mundo y hablan un lenguaje del mundo, y el mundo los escucha. Y es lo que tenemos hoy, vemos en la iglesia, multitud de falsos maestros, falsos profetas, y multitud de personas que siguen a esas personas. Dice, mas nosotros en cambio somos de Dios. Y el que conoce a Dios escucha a aquellos que hablan de parte de Dios. Y si no, no los escuchan. Así que la clave para saber cuando estamos escuchando a los falsos profetas o escuchamos a los hombres o mujeres de Dios, es que esos hombres y mujeres de Dios proclaman la palabra de Dios. No hablan el lenguaje del mundo, hablan el lenguaje de Dios. Amados de Dios, como dice la Escritura, no nos dejemos engañar por los falsos espíritus o los falsos profetas que pululan en esta época como hongo en tierra podrida. Que el Señor nos ampare y nos ayude a tener y a reflexionar sobre la verdad del Evangelio. El que ama a Dios reconoce que Dios envió a Jesús y ama a su prójimo. En esto conoceréis que somos de Dios. Y el Espíritu de Dios confirma en nuestros corazones, nos sella con su presencia. Son las arras para el día final. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Feliz día. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te prospere en todos tus caminos. Que el Señor te sane todas tus heridas, incluyendo las heridas fundamentales, las raíces de amargura de tu corazón. Y que el Señor haga que brille sobre ti la luz de su presencia. Muchas bendiciones. Y ha estado con ustedes desde Fuensalida, Toledo, Castilla-La Mancha, España, sus hermanos y amigos Alina Miasca y Luis Tavares. Muchas bendiciones. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor sea propicio para ti. Que el Señor incline su rostro hacia ti y te bendiga con la paz. Shalom. Muchas bendiciones.